solo un número, pero no, cuando tocas algo de 12 volts, como una batería de coche o de moto, normalmente no sientes nada. ¿Por qué? Porque 12 voltios no son suficientes para empujar corriente a través de tu cuerpo. Nuestra piel tiene resistencia y para que realmente pase esa corriente que se sienta, se necesita un voltaje mucho mayor. En cambio, cuando hablamos de 127 volts, como el enchufe de la casa, ahí es peligroso. Ese voltaje es lo suficientemente alto para vencer la resistencia de tu cuerpo y hacer que pase una corriente fuerte. ¿Qué es lo que realmente causa el dolor? Lo espasmos y el peligro. Entonces, aquí la clave es el valor de 127 volts es un voltaje muy alto y si puede meterse en tu cuerpo podría ser muy riesgoso, y el voltaje bajo como 12 voltios no logra atravesarte, así que no se siente. Ahora, ¿qué es exactamente la electricidad? La electricidad es básicamente el movimiento de electrones. Los electrones son partículas súper pequeñas que tienen carga negativa. Para que se muevan necesitamos crear que la diferencia de potencial, o sea, que un lado tenga más energía y el otro lado tenga menos, esa diferencia es lo que le llamamos voltaje. Cuando conectamos dos puntos que tienen diferente voltaje, los electrones empiezan a moverse de un punto al otro, y ese movimiento es lo que conocemos como corriente eléctrica. Entonces, en pocas palabras, hay dos puntos con diferente energía. Eso crea el voltaje. Los electrones se mueven para equilibrar esa diferencia. Eso es corriente. Y ese flujo de electrones es lo que usamos para prender focos, cargar el celular o usar la laptop. Básicamente todo lo que funciona con electricidad. En la siguiente tabla que vamos a comparar, vamos a ver los principales tipos de electricidad, estática y dinámica, pero en palabras súper simples. Primero, la electricidad estática es cuando las cargas se quedan acumuladas en un objeto y no se está moviendo. Por ejemplo, cuando frotas un globo en tu cabello y se queda pegado, ahí las cargas se juntan en un solo lugar, pero no están fluyendo. En cambio, la electricidad dinámica es la que usamos en la vida diaria y es cuando las cargas sí están en movimiento, como cuando conectas un cargador o prendes la tele. Aquí los electrones van fluyendo por los cables de forma constante. Entonces, estática es acumulada sin movimiento, como un globo cargado. Dinámica, flujo continuo, como la corriente que va por los cables de tu casa. La dinámica es la que nos interesa para los circuitos, para la ley de Ohm y para casi todo lo eléctrico que usamos. A continuación vamos a explicar la ley de Ohm. Ok, aquí viene una de las partes más importantes de toda la exposición, la ley de Ohm. Suena súper técnica, pero en realidad es la fórmula más básica y útil para entender cómo funciona cualquier circuito. La ley de Ohm dice que voltaje igual a intensidad por resistencia, o sea, voltaje, corriente por resistencia. Vamos a desglosarlo rápido. Voltaje, V, es como la fuerza que empuja a los electrones para que se muevan. La corriente, I, es cuántos electrones están pasando por el cable, es el flujo. Resistencia, R, es qué tanto se les dificulta pasar, como si fuera un tubo delgado versus un tubo grueso. Entonces, la ley de Ohm básicamente te dice que si aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente, a menos que la resistencia sea muy grande, y si aumenta la resistencia, entonces la corriente baja. Esta fórmula se usa en todo, cargadores, lámparas, computadoras, cables, todo. Es como la regla de oro de cualquier circuito eléctrico. ¿Cómo se aplica esta ley en la vida cotidiana? Bueno, para que la ley de Ohm no quede como algo súper teórico, aquí van ejemplos de la vida real donde sí se nota cómo funciona. Primer ejemplo, los cables gruesos. Un cable grueso tiene menos resistencia. Eso significa que la corriente puede pasar más fácil. Por eso los cables que llevan más corriente, como los de la instalación eléctrica de una casa, son más gruesos. Si funcionan delgaditos, se calentarán un montón y podrían quemarse. Segundo ejemplo, cuando un foco se quema, un foco quemado literalmente abre el circuito. Eso significa que la corriente ya no puede pasar. Es como si cortaras el camino aunque tengas voltaje. No fluye corriente porque la resistencia es infinita. Por eso, una serie de luces navideñas viejitas se apaga toda cuando falla un foco. Tercer ejemplo, los cargadores rápidos. Los cargadores que cargan tu cel súper rápido no son magia. Controlan el voltaje y la corriente usando pequeños circuitos. Si suben demasiado el voltaje sin controlar la resistencia, el celular se sobrecalienta. Entonces, usando la ley de Ohm para darle la corriente justa y segura. Básicamente, todo lo eléctrico a nuestro alrededor está cumpliendo esta ley, aunque no los vemos. A continuación, haremos una simulación de actividad. Bueno, viene la parte más práctica, la simulación en PET.
Aquí lo que vamos a hacer es construir un circuito súper simple, pero que nos sirve para ver muy bien cómo funciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Lo que vamos a simular es básicamente esto: una batería que nos da el voltaje, un resistor que sería como el foco o cualquier aparato que consume energía, y los cables que conectan todo y dejan que la corriente fluya. La idea es ver qué pasa cuando cambiamos cosas, como el voltaje o la resistencia. Vamos a poder mirar cómo se mueven los electrones y cómo cambia la corriente, tal cual como si lo pudiéramos ver dentro de un cable real. Con esta simulación queda muy claro todo lo que explicamos antes, especialmente la ley de Ohm. Para que todos entiendan lo que vamos a hacer en la simulación, aquí van los pasos súper claros. Paso 1. Entramos a la página de PET. Es una plataforma donde puedes simular un montón de cosas de física y es gratis. Vamos a seleccionar la simulación que dice Circuit Construction Kit de ese intro. Esta es la básica y es perfecta para entender lo esencial. Paso 3. Ya adentro vamos a empezar a construir el circuito. Primero arrastraremos una batería, luego un resistor, luego ponemos un interruptor y conectamos todo con cables. Así de fácil, literal es como armar un circuito con piezas de Lego, pero eléctrico. Es importante que puedan ver cómo se arma un circuito desde cero y qué cosas necesita para funcionar. Bueno, ya que tenemos el circuito armado, ahora viene la parte divertida. Vamos a moverla todo para ver qué pasa. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el voltaje de la batería. PET tiene una barrita donde puedes subirlo o bajarlo. Cuando subimos el voltaje van a ver que los electrones empiezan a moverse más rápido. Y si lo bajamos se mueve más lento. Ahí es donde se nota súper claro cómo funciona la ley de Ohm. Después vamos a modificar la resistencia. Vamos a poner un resistor más grande o más pequeño. Si la resistencia aumenta, los electrones se frenan y la corriente baja. Si la resistencia disminuye, fluyen mucho más rápido. Y lo mejor es que en la simulación aparecen como bolitas azules moviéndose, así que puedes visualizar el flujo de electrones como si fuera tráfico de una carretera. Con esto van a entender visualmente por qué la corriente cambia según el voltaje y la resistencia. Es como ver la ley de Ohm en acción. Ok, ya que movimos el voltaje y la resistencia, aquí va lo que debería pasar siempre, y esto es súper importante porque es literalmente la ley de Ohm funcionando en vivo. Primero, si aumentamos el voltaje, la corriente también deberá de subir, o sea, más empuje de la batería igual a los electrones que se mueven más rápido. Es como si les diéramos una patada para que avanzaran. Segundo, si aumentamos la resistencia, la corriente baja. La resistencia es como poner obstáculos o hacer la carrera muchísimo más angosta. Los electrones sí pasan, pero más lento. Tercero, la simulación nos deja ver que esto se cumple siempre. Entonces, con este circuito tan simple, ya podemos comprobar visualmente que conforme más voltaje, más corriente, y más resistencia es igual a menos corriente. Y eso justo confirma la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. Todo está conectado, nada pasa porque sí. La electricidad siempre seguirá esta regla. Bueno, para concluir, quiero que nos quedemos con estas ideas clave. Primero, la energía nunca se destruye, solo cambia de forma. Y todo lo que vimos, movimiento, luz, calor, electricidad, son transformaciones de energía. En segunda, la electricidad no es más que electrones moviéndose de un lugar a otro, no es magia, es un proceso físico muy ordenado que usamos todos los días. Y tercero, la ley de Ohm es la regla que nos dice cómo van a comportar el voltaje, la corriente y la resistencia dentro de un circuito. Si cambia uno, los otros también se ajustan.
Y por último, cada vez que la energía se transfiere hay beneficios, pero también pérdidas, como calor, consumo extra o desgaste. Por eso es importante extender cómo funciona para usarla de manera más segura y eficiente. En resumen, la energía se transforma, la electricidad fluye y la física explica todo lo que pasa en un circuito. Para concluir, les vamos a dejar una actividad interactiva con preguntas que podrán contestar para estudiar. La primera, si duplico el voltaje en un circuito, ¿qué le pasará a la corriente? Aquí es muy importante recordar la ley de Ohm. Segunda, si un solo foco se quema en una serie de luces navideñas, ¿qué creen que pase con toda la tira? Y tercera, ¿cuál será el circuito que gaste más energía? La idea es que ustedes predigan el resultado y luego vemos si coincide con lo que dice la física. Ojalá les haya quedado muy claro la situación y la exposición que les hemos presentado mis compañeras y yo. Y eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber visto nuestra exposición. Gracias, maestra, la queremos mucho.